Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, deberías hacerlo. Con esta frase, Elon Musk no solo definió su filosofía de vida, sino que también dio una bofetada a todo lo que nos han hecho creer sobre el éxito, la riqueza y la pobreza. Porque la verdad incómoda, la que muy pocos se atreven a aceptar, es que la diferencia entre quienes permanecen atrapados en la escasez y quienes logran saltar hacia una vida de abundancia extrema no está en la suerte, ni siquiera en el talento innato, sino en cómo decidimos actuar frente a la adversidad. La mayoría de las personas se acostumbra a sobrevivir. Aceptan la pobreza como una condena, como si fuera una marca inevitable del destino, cuando en realidad es un estado mental y estructural del que algunos logran escapar, pero no sin dolor, no sin decisiones radicales, no sin quemar los puentes hacia la comodidad. Piensa en cualquier ciudad del mundo. Miles de personas salen cada mañana a trabajar duro, a invertir 10 o 12 horas en empleos que apenas les permiten cubrir lo básico. Trabajan tanto o más que aquellos que hoy controlan empresas multimillonarias. ¿Por qué entonces no logran prosperar? Porque lo que realmente separa la pobreza de la riqueza no es la cantidad de esfuerzo físico que se pone, sino la dirección de ese esfuerzo. La verdad es dura. El pobre muchas veces gasta toda su energía en mantener una vida que no le satisface, mientras que el futuro multimillonario arriesga, se educa a sí mismo, piensa en grande y busca multiplicar el valor de cada minuto. Esta diferencia, invisible a simple vista, es la línea que divide a la mayoría que apenas sobrevive de ese pequeño grupo que rompe las cadenas y alcanza la abundancia. Elon Musk es el ejemplo perfecto de este salto. No nació en la cumbre de la riqueza. Desde su infancia en Sudáfrica enfrentó una vida dura, marcada por el bullying en la escuela y un entorno familiar complicado. No tenía privilegios ilimitados ni conexiones mágicas que le abrieran puertas. Lo que sí tenía era una obsesión casi enfermiza por aprender, por entender el mundo y por atreverse a soñar en escalas que la mayoría considera ridículas. Mientras otros niños pasaban horas jugando, Musk se sumergía en libros de ciencia ficción, ingeniería y física. A los 12 años ya había creado su primer videojuego, lo vendió y obtuvo una pequeña suma de dinero. Ese detalle puede parecer insignificante, pero refleja una mentalidad distinta. No esperar a ser adulto para producir valor, no esperar a que alguien le diera permiso para crear, sino lanzarse y hacerlo. Esa pequeña venta fue la semilla de la mentalidad que luego lo llevaría a desafiar industrias enteras. La incomodidad de esta verdad es que todos tenemos la capacidad de elegir. La mayoría no lo hace porque es más fácil aceptar lo conocido que arriesgarse en lo desconocido. ¿Cuántas personas conoces que se quejan de su salario, que dicen odiar su trabajo, pero que no mueven un dedo para cambiarlo? Elon Musk pudo haberse conformado con una vida de clase media, segura, sin sobresaltos. Pudo haberse quedado programando en un cubículo toda su vida. Pero decidió saltar. Decidió mudarse a Estados Unidos sin garantías, decidió estudiar y trabajar sin descanso, y sobre todo, decidió no aceptar los límites que la sociedad impone. Esa diferencia de mentalidad es la que explica por qué unos pocos logran convertirse en multimillonarios mientras otros, incluso con igual o mayor inteligencia, jamás salen del círculo de la escasez. La riqueza extrema no es casualidad. Detrás de cada multimillonario hay una historia de decisiones contraintuitivas, de horas interminables dedicadas a aprender lo que otros ignoran, de sacrificios que la mayoría no estaría dispuesta a hacer. La pobreza, en cambio, suele estar acompañada por la repetición de patrones. Gastar más de lo que se gana, buscar soluciones rápidas, temer al riesgo, conformarse con lo que se tiene. Es doloroso admitirlo, pero muchas veces la pobreza se perpetúa porque se hereda no solo en recursos económicos, sino en mentalidad. Elon Musk, a diferencia de la mayoría, rompió esa herencia y construyó un camino desde cero, utilizando como combustible la curiosidad, la resiliencia y una visión inquebrantable. Por eso cuando se habla de el salto hacia la riqueza no se trata de encontrar una fórmula mágica o una lotería. Se trata de reconocer que solo unos pocos se atreven a vivir como si tuvieran una sola vida, como si el tiempo fuera el recurso más valioso. Musk arriesgó su fortuna inicial no una, sino varias veces. Estuvo al borde de la quiebra con Tesla y SpaceX. Llegó a un punto en el que no podía pagar el alquiler y vivía prestando dinero. Cualquier otra persona hubiera tirado la toalla. Él no. Porque para Musk, fracasar una y otra vez no era el final, sino parte del proceso inevitable hacia la grandeza. Esa es la diferencia. La mayoría teme tanto al fracaso que nunca intentan nada significativo. Los multimillonarios lo convierten en una herramienta de aprendizaje. Al observar estas historias, queda claro por qué solo unos pocos logran ese salto.
No es que sean elegidos por los dioses ni que nacieran con dones sobrehumanos. Es que eligieron un camino que la mayoría rechaza, el camino de la incomodidad, del riesgo, del aprendizaje obsesivo y de la acción constante. Elon Musk nos demuestra que incluso cuando el entorno parece estar en tu contra, puedes construir imperios si estás dispuesto a pagar el precio. Y la verdad incómoda es esta: la riqueza no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar distinto, pensar distinto y atreverse a actuar cuando todos los demás se quedan paralizados. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Las 10 claves de la fórmula real. Capítulo 1. Reprograma tu mente. La mentalidad del multimillonario. La mente es el terreno donde se libran las batallas más importantes de la vida. Antes de hablar de dinero, de inversiones o de empresas, hay que hablar de pensamientos. Porque la forma en la que interpretamos el mundo, la forma en la que reaccionamos a los problemas, la manera en que vemos las oportunidades o las amenazas, todo eso nace en la mente. Y aquí está la primera verdad que muchos no quieren escuchar. La pobreza y la riqueza son estados mentales antes de convertirse en realidades externas. No significa que la pobreza sea siempre una elección consciente, porque existen contextos duros, desigualdades y carencias, pero sí significa que permanecer en ella o dar el salto depende en gran medida de cómo se programa la mente. El pobre vive atrapado en un ciclo de pensamientos limitantes. Su diálogo interno repite frases como: no puedo, eso no es para mí, ojalá tuviera suerte. Ve las oportunidades como riesgos y los riesgos como amenazas. La mentalidad pobre está diseñada para la supervivencia, no para la creación. Si gana un poco de dinero, lo gasta rápido en placeres inmediatos, porque no confía en que habrá más mañana. Vive con miedo a perder lo poco que tiene, y ese miedo lo paraliza. Esta forma de pensar mantiene a millones de personas en el mismo lugar durante toda su vida. En cambio, la mentalidad rica funciona como un radar que siempre busca posibilidades. El rico piensa en términos de abundancia, no de escasez. No se pregunta cuánto cuesta, sino cómo puedo generarlo. No se limita a trabajar por dinero, sino que busca formas de hacer que el dinero trabaje para él. Ve los problemas como retos, no como muros. Su mente está entrenada para buscar soluciones, innovar, asumir riesgos calculados y levantarse rápido cuando cae. Esa es la mentalidad que diferencia al 1% del resto del mundo. Elon Musk es un ejemplo vivo de esta mentalidad. Mientras la mayoría de las personas acepta como normal que ciertas cosas son imposibles, Musk piensa en términos de inevitabilidad. Cuando se le ocurrió la idea de colonizar Marte, no se preguntó si era una locura, se preguntó cómo podía lograrlo. Lo mismo con Tesla. En un mercado dominado por las petroleras, donde todos afirmaban que los autos eléctricos eran inviables, él apostó todo y creó una de las compañías más valiosas del mundo. Esta forma de pensar no es natural, es programada. Es un entrenamiento constante de la mente para ver más allá de lo que los demás creen posible. Steve Jobs compartía esa misma visión. No aceptaba los límites impuestos por la tecnología de su tiempo. Donde los ingenieros veían problemas imposibles, él veía una oportunidad para revolucionar la forma en que las personas se conectaban con la música, con la comunicación o con la informática. Su famosa frase «los que están lo suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo cambian» resume perfectamente la mentalidad rica. Jobs entendía que el mayor activo no era el dinero que podía tener en el banco, sino la capacidad de imaginar lo que aún no existía. Jeff Bezos, fundador de Amazon, también pensaba de manera distinta al 99% de las personas. Cuando decidió vender libros por Internet, lo lógico habría sido abrir una librería física en su barrio, con un inventario limitado. Pero su mente no funcionaba en términos de límites. Pensó en escala global. Si el Internet podía conectar a millones, entonces no había razón para limitarse a un lugar geográfico. Empezó con libros, pero su mentalidad expansiva lo llevó a convertir Amazon en una de las empresas más grandes del planeta. Mientras otros se enfocaban en pequeños mercados locales, Bezos visualizaba un futuro donde todo podía comprarse con un clic. Lo interesante es que ni Musk, ni Jobs, ni Bezos nacieron con esa mentalidad grabada en sus genes. La fueron desarrollando. Y eso nos lleva a una conclusión poderosa: la mentalidad se puede reprogramar.
Así como un software recibe actualizaciones, la mente puede recibir nuevas instrucciones. No importa en qué contexto naciste, ni cuántos errores hayas cometido, siempre puedes cambiar tu forma de pensar y, por ende, cambiar tu destino. ¿Cómo se reprograma la mente? El primer paso es ser consciente de los pensamientos que te limitan. Haz el ejercicio de observar tu diálogo interno durante un día. Cuando surge una idea de negocio, ¿qué piensas primero? ¿No tengo dinero? ¿Es muy arriesgado? ¿Seguro no funcionará? Esas frases son el virus que sabotea tu mente. Detectarlas es el inicio de la reprogramación. El segundo paso es reemplazar esas creencias por pensamientos expansivos. Musk no decía, no tengo recursos para fabricar cohetes. Él pensaba, ¿qué recursos necesito y cómo los consigo? Jobs no se decía, nadie ha hecho esto antes. Él afirmaba, precisamente porque nadie lo ha hecho, yo debo hacerlo. Cada vez que tu mente diga no puedo, acostúmbrate a responder cómo puedo. Esta pequeña alteración en el lenguaje interno genera un cambio radical en tu manera de actuar. El tercer paso es la exposición. La mentalidad pobre se alimenta del entorno pobre, personas que se quejan, que culpan al gobierno, que creen que todo está en contra. Si pasas tiempo con ellos, inevitablemente adoptarás su forma de pensar. La mentalidad rica se cultiva rodeándote de información, libros, audios, mentores y personas que ya piensan en grande. Elon Musk devoraba libros de ingeniería, de ciencia, de negocios. Bezos leía estudios de mercado y tendencias. Jobs se empapaba de diseño, arte e innovación. La información que consumes moldea tu visión. El cuarto paso es la práctica. La mente no cambia por leer una cita motivacional o escuchar un audiolibro una vez. Cambia cuando aplicas, cuando te enfrentas al miedo, cuando tomas una decisión arriesgada y sobrevives a ella. Cada pequeño paso es un entrenamiento. Si hoy decides ahorrar e invertir en lugar de gastar, tu mente se fortalece. Si hoy decides aprender una nueva habilidad en vez de ver televisión, tu mente se expande. Cada día que eliges el camino difícil sobre el fácil, estás reprogramando tu mentalidad hacia la abundancia. Un ejercicio poderoso consiste en visualizar de manera práctica la vida que quieres. No hablo de soñar despierto sin acción, sino de entrenar a tu cerebro a creer que es posible. Musk visualizaba colonias en Marte. Jobs imaginaba un teléfono con pantalla táctil cuando nadie lo concebía. Bezos veía un mercado digital mundial. ¿Qué visualizas tú? La mente funciona como un imán. Atrae lo que constantemente imagina, porque orienta tus acciones hacia esa dirección. Si solo visualizas problemas y escasez, tu vida se llenará de ellos. Si visualizas abundancia y trabajas en esa visión, poco a poco tu realidad se alinea con ella. Por último, hay un principio que atraviesa la mentalidad de todos los multimillonarios: la resiliencia. La mayoría abandona al primer fracaso. Musk soportó explosiones de cohetes que costaron millones, soportó burlas de la industria automotriz, estuvo a semanas de la bancarrota. Jobs fue expulsado de su propia empresa, el mismo Apple que fundó lo despidió, y aún así regresó más fuerte. Bezos perdió miles de millones en proyectos fallidos de Amazon. ¿Cuál es la constante? Ninguno de ellos permitió que un fracaso definiera su historia. Reprogramar tu mente no es eliminar el miedo, es entrenarla para seguir adelante a pesar de él. La diferencia entre mentalidad pobre y rica no está en la cantidad de dinero que tienes hoy, sino en la forma en que piensas sobre el mañana. La mentalidad pobre protege lo poco que tiene, la rica arriesga para crear más. La pobre teme perder, la rica busca ganar. La pobre se queda en lo que conoce, la rica explora lo desconocido. Y esa diferencia, invisible al principio, determina el destino final. Musk, Jobs y Bezos son la prueba de que pensar distinto al 99% es lo que permite construir imperios. Y aunque suene duro, lo cierto es que cualquiera puede comenzar este entrenamiento mental hoy mismo, con decisiones pequeñas pero firmes. Cambiar la conversación interna, rodearse de estímulos correctos, visualizar un futuro audaz, actuar en contra del miedo y resistir los fracasos son los ladrillos con los que se construye la mentalidad millonaria. Si tu mente cambia, tu mundo cambia. Todo lo que ves a tu alrededor es el reflejo de los pensamientos que has cultivado. Y la gran noticia es que puedes reprogramarlos. La pregunta no es si puedes hacerlo, sino si estás dispuesto a pagar el precio de pensar como el 1%, mientras el 99% prefiere seguir soñando sin actuar. Capítulo 2. Enfócate en habilidades,
no en dinero. Uno de los errores más comunes que comete la mayoría de las personas que sueñan con ser millonarias es obsesionarse con el dinero en lugar de obsesionarse con las habilidades. El dinero se ha convertido en la meta visible, el símbolo de éxito más evidente, pero la verdad incómoda es que el dinero por sí solo nunca es suficiente. Es como querer construir un rascacielos comenzando por decorar el penthouse sin tener siquiera los cimientos. La búsqueda desesperada de dinero rápido sin bases sólidas ha llevado a millones de personas a perderlo todo en estafas, negocios improvisados y decisiones impulsivas. La diferencia entre quienes logran riqueza sostenible y quienes apenas tienen destellos fugaces de prosperidad está en que priorizan. El millonario en construcción invierte primero en sí mismo, en su aprendizaje, en sus competencias. El pobre en mentalidad persigue billetes como si fueran la meta, sin darse cuenta de que el dinero siempre fluye hacia quien domina habilidades valiosas. Elon Musk lo entendió desde muy joven. Cuando muchos de sus compañeros estaban enfocados en juegos, fiestas o distracciones, él dedicaba horas interminables a leer manuales de programación, a desarmar y armar computadoras, a aprender por cuenta propia lo que no le enseñaban en la escuela. Nadie le pagaba por hacerlo, ni tenía una promesa de fortuna inmediata. Su motivación era simple: desarrollar habilidades que le permitieran crear. A los 12 años escribió el código de un videojuego llamado Blastar y lo vendió por $500. Ese dinero fue simbólico, porque lo importante no fue el ingreso en sí, sino la prueba de que una habilidad aprendida podía transformarse en valor en el mercado. Esa lección temprana marcó el resto de su vida. El dinero siempre será una consecuencia, nunca la causa. Con Tesla y SpaceX ocurrió lo mismo. Musk no entró a esas industrias pensando únicamente en cuánto dinero podía generar, sino en cuánto podía aprender y en cuán grande podía ser el impacto de sus conocimientos. Para fundar SpaceX, Musk no se limitó a poner dinero y contratar ingenieros. Se sentó a estudiar manuales de cohetería, a leer cientos de páginas de física, de propulsión y de aerodinámica. Pasaba noches enteras absorbiendo información técnica que no dominaba, porque entendía que no podía liderar un proyecto de esa magnitud sin habilidades sólidas. Mientras otros millonarios delegaban todo y se quedaban en la superficie, Musk se obsesionaba con comprender cada detalle. Esa obsesión con el aprendizaje, más que el capital, fue lo que le permitió desafiar a gigantes de la industria aeroespacial con décadas de ventaja. El dinero rápido, por otro lado, siempre deja cicatrices. Personas que ganan fortunas repentinas en loterías, herencias o incluso en negocios especulativos sin bases terminan perdiéndolo todo porque no tienen las habilidades necesarias para administrarlo, multiplicarlo o reinventarlo. Es la misma historia una y otra vez. El que no desarrolla las competencias termina siendo esclavo de quienes sí las tienen. En cambio, cuando dominas habilidades, aunque pierdas dinero, siempre podrás recuperarlo. Musk estuvo varias veces al borde de la quiebra. Jobs fue expulsado de Apple. Bezos enfrentó pérdidas multimillonarias con proyectos fallidos, pero ninguno quedó en la ruina definitiva porque su verdadero capital eran las habilidades que habían construido. ¿Cuáles son entonces esas habilidades que todo futuro millonario debe dominar? La primera es la habilidad de aprender a aprender. Puede sonar simple, pero es la base de todo. La velocidad con la que cambia el mundo hace que cualquier conocimiento tenga fecha de caducidad. Lo que hoy es valioso, en unos años puede volverse obsoleto. El millonario en construcción no se aferra a lo que ya sabe, sino que se convierte en un aprendiz eterno. Musk lo ejemplifica al estudiar campos completamente distintos: software, automotriz, energía, biotecnología, exploración espacial. Su secreto no es saberlo todo, sino aprender con una velocidad y profundidad que lo coloca siempre un paso adelante. Entrenar la mente para absorber información, sintetizarla y aplicarla de inmediato es una de las armas más poderosas que existen. La segunda habilidad clave es la de resolver problemas. El dinero fluye hacia quienes resuelven los problemas más grandes. Las personas comunes se quejan de los problemas, los ricos en mentalidad los buscan, porque saben que detrás de cada problema hay una oportunidad. Musk no se obsesionó con hacer autos más bonitos o cohetes más baratos solamente. Se obsesionó con problemas globales: la crisis energética, la dependencia del petróleo, la exploración de nuevos planetas. Jobs se obsesionó con simplificar la interacción entre el ser humano y la tecnología. Bezos con la logística y el acceso universal al comercio. Resolver problemas exige creatividad, pensamiento crítico y persistencia, tres componentes que se entrenan cada vez que te enfrentas a un obstáculo en lugar de huir de él. La tercera habilidad es la de vender. Puede sonar trivial, pero sin ventas no hay negocio, sin influencia,
no hay liderazgo. Vender no significa únicamente cerrar transacciones, significa transmitir una visión, persuadir a otros, inspirar confianza en inversores, en equipos de trabajo, en clientes. Musk convenció a los primeros inversionistas de poner dinero en Tesla cuando todos se reían de los autos eléctricos. Jobs convenció al mundo de que necesitaba un iPhone antes de que las personas lo imaginaran. Bezos convenció a los consumidores de confiar en un sitio web para comprar lo que antes solo adquirían en tiendas físicas. Saber vender es el puente entre las ideas y la realidad, entre el talento y la recompensa. Es la habilidad que multiplica cualquier otra. Ahora bien, enfocarse en habilidades no significa ignorar el dinero, sino comprender que el dinero es un efecto. Si tu objetivo principal es ganar dinero sin preguntarte qué sabes, qué puedes crear o qué valor ofreces, estarás construyendo sobre arena. Pero si tu objetivo es fortalecer día tras día tus capacidades, tarde o temprano el dinero fluirá como consecuencia natural. Este principio se aplica a cualquier nivel. Un joven que aprende a programar tiene más posibilidades de generar ingresos que uno que no lo hace. Una persona que domina el arte de comunicar puede abrirse puertas en negocios, relaciones y oportunidades. Alguien que aprende a invertir con inteligencia puede multiplicar pequeños montos hasta convertirlos en fortunas. El error fatal de quienes buscan riqueza inmediata es que no entienden este proceso. Ven a Musk multimillonario y piensan que la clave fue la inversión inicial, pero olvidan las décadas de aprendizaje. Ven a Jobs con Apple y creen que el secreto fue tener una idea brillante, pero ignoran los años de perfeccionamiento y disciplina. Ven a Bezos como el hombre más rico del mundo y piensan que fue cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto, cuando en realidad fue la suma de habilidades cultivadas pacientemente. Un ejercicio práctico para cualquier persona que quiera reprogramar su enfoque es preguntarse cada mañana, ¿qué habilidad estoy desarrollando hoy que me hará más valioso en 5 años? No se trata de cuánto dinero ganarás hoy, sino de qué competencia te hará indispensable mañana. Escribir código, hablar en público, negociar, diseñar, analizar datos, entender mercados, liderar equipos. Cada hora invertida en aprender vale más que una hora buscando dinero fácil. Porque lo que aprendes se queda contigo para siempre, incluso si pierdes todo lo demás. La diferencia es radical. Quienes buscan dinero rápido suelen terminar agotados, frustrados y más pobres de lo que empezaron. Quienes buscan habilidades terminan construyendo un patrimonio que nadie puede arrebatarles. Y el mejor ejemplo de esto es la historia de los grandes multimillonarios contemporáneos. Todos compartieron un patrón. Se enfocaron obsesivamente en aprender antes de enfocarse en ganar. Y cuando el mundo los subestimaba, cuando les decían que era imposible, ellos respondían con habilidades que demostraban lo contrario. El dinero puede esfumarse en un instante, pero las habilidades nunca se pierden. Esa es la base sobre la que se construyen imperios. Y aunque el mundo te diga que es más rápido perseguir el dinero, recuerda siempre que la ruta más corta casi nunca es la más segura. El camino largo, el de aprender, practicar, fracasar, mejorar y volver a intentarlo, es el único que te garantiza que, aunque pierdas todo lo material, siempre podrás empezar de nuevo. Porque lo verdaderamente valioso no es lo que tienes, sino lo que sabes hacer. Capítulo 3. Aprende a tomar decisiones millonarias. Elon Musk alguna vez dijo, la toma de decisiones bajo incertidumbre es el arte más importante que un emprendedor debe dominar. Esa frase encierra una verdad que pocos entienden. La mayoría de las personas toman decisiones desde el miedo, desde la comodidad o desde lo inmediato, pero quienes llegan a convertirse en multimillonarios piensan y deciden de una manera totalmente diferente. No se trata de apostar sin sentido ni de lanzarse al vacío esperando que la suerte aparezca, sino de elegir riesgos calculados, de pensar con visión a largo plazo y de actuar cuando otros paralizan sus pasos. Si observamos a Elon Musk en sus años más críticos, descubrimos que su vida fue una sucesión de decisiones audaces. Después de vender PayPal, pudo haberse retirado joven y vivir cómodamente el resto de su vida. Tenía cientos de millones en su cuenta bancaria, algo que la mayoría de personas jamás verá. Pero en lugar de quedarse en la seguridad, Musk decidió poner prácticamente toda su fortuna en proyectos que muchos expertos calificaban como absurdos. Una compañía de autos eléctricos llamada Tesla, en un mercado dominado por gigantes como Ford o General Motors, y una empresa de cohetes espaciales privados llamada SpaceX, cuando la NASA misma enfrentaba limitaciones presupuestarias y grandes fracasos. En aquel momento, sus amigos y asesores le decían que estaba loco. Nadie creía que pudiera desafiar industrias tan establecidas. Pero Musk no veía lo mismo que los demás.
Él evaluaba las probabilidades, analizaba las tendencias del futuro y se hacía una pregunta clave: ¿qué impacto tendrá esta decisión en la humanidad dentro de 20 o 30 años? Esa forma de pensar es lo que separa a un visionario de alguien que solo busca sobrevivir. Mientras la mayoría toma decisiones preguntándose ¿qué gano mañana?, los multimillonarios se preguntan ¿qué construyo para las próximas décadas? Tomar decisiones millonarias no significa vivir sin miedo, significa aprender a transformar ese miedo en cálculo racional. Pensemos en un ejemplo práctico. Cuando Musk invirtió simultáneamente en Tesla y SpaceX, llegó a un punto en el que el dinero que le quedaba apenas alcanzaba para mantener viva a una de las dos compañías. Debía elegir. Si apostaba solo por Tesla, SpaceX moría. Si apostaba solo por SpaceX, Tesla desaparecía. En ese momento, tomó una decisión extrema: dividir el dinero en dos y arriesgarlo todo en ambas. Los analistas lo llamaron suicidio financiero, pero él sabía que mantener las dos vivas era su única posibilidad de alcanzar el futuro que imaginaba. Hoy, esa misma decisión es la que lo catapultó a ser el hombre más rico del planeta. La clave de Musk no fue la suerte, sino su método para evaluar riesgos. Una persona común mide una decisión solo por el costo y el miedo inmediato. Un multimillonario la mide en términos de impacto futuro, potencial de escalabilidad y valor en el tiempo. Cuando Musk decidió apostar por cohetes reutilizables en SpaceX, no lo hizo porque fuera barato, de hecho, al inicio era carísimo, sino porque entendió que si lograba ese objetivo, los viajes espaciales podrían transformarse de un lujo gubernamental a una industria privada gigantesca. Él veía el costo inicial como una inversión estratégica, no como un gasto imposible. Esa misma lógica puede aplicarse en la vida diaria de cualquiera. Imagina que debes decidir entre gastar tu dinero en entretenimiento o invertirlo en un curso que aumentará tus habilidades. La mayoría elige el placer inmediato, pero quien piensa como millonario invierte en aquello que genera retornos multiplicados en el futuro. La diferencia está en que unos eligen evitar el dolor presente y otros prefieren abrazar un pequeño sacrificio hoy para abrir la puerta a un beneficio enorme mañana. Otro factor en la toma de decisiones millonarias es la capacidad de aislar el ruido externo. Cuando Steve Jobs decidió lanzar el iPhone, muchos ejecutivos de la industria lo llamaron arrogante. Los teléfonos ya existían, las compañías como Nokia dominaban, y parecía imposible que Apple, que ni siquiera fabricaba celulares en ese entonces, pudiera entrar en ese mercado. Pero Jobs evaluó no lo que la gente decía, sino lo que la gente necesitaba sin saberlo aún. Tomó la decisión de crear un dispositivo que uniera teléfono, música e internet en un solo aparato, y ese salto cambió la historia de la tecnología. Jeff Bezos, por su parte, también es un ejemplo de tomar riesgos calculados. Cuando decidió que Amazon no solo vendería libros, sino que se expandiría a absolutamente todo lo que pudiera comprarse en línea, sus críticos le dijeron que era insostenible. Sin embargo, él usaba un método mental conocido como el marco de minimización de arrepentimiento. Bezos se preguntaba: cuando tenga 80 años, ¿me arrepentiré de no haber intentado esto? Si la respuesta era sí, entonces tomaba la decisión, sin importar el riesgo presente. Ese tipo de claridad le permitió transformar una librería online en el imperio global que hoy conocemos. Ahora bien, ¿cómo se puede aprender a decidir de esta manera? La primera técnica es el análisis de probabilidades. Musk lo hace constantemente. Él no ve las decisiones como un todo o nada, sino como escenarios con diferentes grados de éxito y fracaso. Por ejemplo, al crear SpaceX, calculaba que la probabilidad de éxito era menor al 10%. Sin embargo, el beneficio potencial si funcionaba era tan inmenso que valía la pena arriesgarse. Esto es lo que en el mundo de las inversiones se llama asimetría, cuando la ganancia potencial es mucho mayor que la pérdida posible. La segunda técnica es la visión a largo plazo. Las decisiones millonarias rara vez muestran beneficios en los primeros meses. Al contrario, suelen ser costosas y difíciles al inicio. Tesla estuvo al borde de la bancarrota varias veces antes de convertirse en la compañía más valiosa del mundo en el sector automotriz. Si Musk hubiera pensado como un empresario tradicional, habría cerrado en los primeros fracasos. Pero él sabía que el mercado se movería hacia la energía limpia y que estar en primera línea sería invaluable. La tercera técnica es rodearse de datos, no de opiniones. Musk no toma decisiones basadas en lo que siente la mayoría, sino en lo que muestran los números, las tendencias científicas y los cálculos matemáticos. En su visión, la intuición es útil, pero debe estar respaldada por información sólida.
Cuando decidió instalar gigafábricas en diferentes países, lo hizo analizando costos logísticos, consumo energético y disponibilidad de materias primas. Ese enfoque frío y racional le permite reducir la incertidumbre y aumentar las probabilidades de éxito. Finalmente, hay un aspecto psicológico fundamental: aceptar que fracasar es parte del camino. Musk ha dicho abiertamente que sus empresas pudieron haber fracasado en cualquier momento, y que él estaba dispuesto a perder todo su dinero si eso ocurría. Esa mentalidad de no apego al resultado inmediato le permite tomar decisiones que otros nunca se atreverían a considerar. Para él, fracasar no es el final, sino un paso hacia el siguiente intento. Y esa tolerancia al fracaso es quizás el ingrediente más difícil de imitar, pero más poderoso en la construcción de grandes fortunas. Imagina por un momento si cada decisión en tu vida la evaluaras como lo hace un inversor. No desde el miedo a perder, sino desde la posibilidad de multiplicar. No desde el corto plazo, sino desde lo que ese paso significará dentro de 10 años. ¿Qué cambios harías? ¿Seguirías en el mismo trabajo, en la misma rutina, en la misma forma de gastar tu dinero? ¿O, como Musk, te atreverías a apostar en algo que parece imposible hoy, pero que mañana podría transformar tu destino? Tomar decisiones millonarias es un hábito que se entrena. No se trata de tener millones para empezar, sino de pensar con visión de inversionista, incluso con pequeñas elecciones diarias. Desde ahorrar e invertir sabiamente, hasta decidir con quién te rodeas, todo es una decisión que marca un rumbo. Si eliges lo cómodo, repites la historia de la mayoría. Si eliges lo estratégico, aunque duela, comienzas a recorrer el camino de los pocos que cambian su vida radicalmente. Así lo hicieron Musk, Jobs y Bezos. Ninguno de ellos jugó seguro. Ninguno se conformó con lo que ya tenía. Sus fortunas no nacieron de la suerte, sino de la manera en que decidieron, una y otra vez, ir en contra del miedo y a favor de la visión. Y si algo nos dejan como enseñanza, es que cada persona tiene frente a sí la posibilidad de decidir diferente. El destino no está escrito, se construye elección tras elección, y los multimillonarios no son más que los que se atrevieron a elegir grande donde otros eligieron pequeño. Capítulo 4. Controla tu tiempo como un activo. Elon Musk dijo en una ocasión: si trabajas 80 a 100 horas por semana, lograrás en 4 meses lo que otros tardan años en conseguir. Esa frase puede sonar brutal, incluso excesiva, pero encierra un principio que separa radicalmente a los multimillonarios del resto. Entienden que el tiempo no es un recurso infinito, sino el activo más valioso que poseen. Mientras la mayoría lo desperdicia en distracciones, ellos lo administran con la misma precisión con la que un inversionista cuida cada dólar. El tiempo es el único recurso que no puede recuperarse. Puedes perder dinero y volver a ganarlo, puedes fracasar en un negocio y reinventarte, pero cada minuto que pasa jamás regresa. Y, sin embargo, paradójicamente, es lo que más descuidamos. Las personas revisan compulsivamente sus teléfonos, pasan horas en redes sociales, consumen entretenimiento sin medida, mientras sueñan con un futuro diferente que nunca llega. Musk, en cambio, organiza cada hora de su día con la misma disciplina con la que un ingeniero diseña un cohete. No lo hace porque sea un robot, sino porque entiende que su visión de transformar la humanidad exige una inversión impecable de su tiempo. La regla del tiempo es clara: 6 meses bien invertidos pueden cambiar radicalmente tu vida. Imagina dedicar medio año completo a aprender una habilidad de alto valor, como programación, marketing digital, inversiones, inteligencia artificial o diseño de negocios. Si durante 6 meses eliminas distracciones y trabajas con enfoque total, lo que lograrías sería equivalente a lo que la mayoría alcanza en 5 o 10 años. Esa es la razón por la cual algunos logran saltos gigantescos en corto tiempo, mientras otros pasan décadas estancados. La diferencia no está en la suerte, está en cómo aprovechan su tiempo. Musk es un ejemplo vivo de esto. Desde su adolescencia se impuso la disciplina de leer decenas de libros al mes y de pasar largas jornadas explorando temas complejos como física y programación. Mientras sus compañeros de escuela invertían sus tardes en ocio, él dedicaba horas a resolver problemas matemáticos, a construir proyectos y a aprender de manera autodidacta. Esa acumulación de horas lo convirtió en alguien capaz de fundar empresas en sectores que la mayoría ni siquiera comprende. No fue un golpe de suerte, fue la consecuencia de haber usado su tiempo de forma radicalmente distinta. Una de las rutinas de alto rendimiento más conocidas de Musk es su gestión en bloques de 5 minutos. Divide su día en segmentos pequeños y asigna a cada uno una tarea específica. Esa técnica le permite mantener un nivel de productividad casi inhumano,
porque reduce al mínimo la dispersión. La mayoría de las personas piensa en términos de horas, él piensa en términos de minutos. Y si lo analizamos bien, es lógico. Si logras aprovechar cada minuto con eficacia, el resultado acumulado de semanas y meses será abrumador. Este principio también lo aplican otros multimillonarios. Jeff Bezos, por ejemplo, es extremadamente selectivo con las reuniones a las que asiste. Su criterio es sencillo: si la reunión no genera decisiones de alto impacto, no merece su tiempo. Warren Buffett, en cambio, pasa la mayoría de su jornada leyendo, porque entiende que cada hora invertida en adquirir conocimiento le ahorra años de errores costosos. Bill Gates llegó a instaurar sus famosas Think Weeks, semanas completas aislado en una cabaña, dedicadas solo a leer y pensar en el futuro. En todos los casos, la lógica es la misma: cuidar el tiempo como un activo y protegerlo de lo que no produce retorno. Controlar el tiempo no significa trabajar sin descanso, significa asignarlo a lo que realmente importa. La trampa de muchos aspirantes a millonarios es confundir ocupación con productividad. Pasan el día haciendo cosas, pero pocas de ellas generan resultados. En cambio, los multimillonarios enfocan sus horas en acciones con alto apalancamiento: crear sistemas, tomar decisiones estratégicas, construir relaciones de valor, aprender habilidades críticas. Dejan de lado lo trivial y concentran su energía en lo que multiplica. Un ejercicio práctico es hacer una auditoría de tu tiempo. Durante una semana, anota en qué gastas cada hora de tu día. Te sorprenderá descubrir cuántas horas se van en distracciones, conversaciones irrelevantes, redes sociales, televisión o actividades sin retorno. Luego, reestructura tu agenda para reemplazar esas horas con actividades que sumen valor. No necesitas tener la agenda de Musk para mejorar tu vida, solo necesitas eliminar lo que roba tu tiempo y duplicar lo que lo multiplica. Musk, a pesar de tener múltiples compañías, siempre reserva espacio para lo que considera esencial: aprendizaje, innovación y decisiones críticas. No cocina, no invierte tiempo en tareas domésticas triviales, no se permite perder horas en entretenimiento vacío. No porque desprecie esas cosas, sino porque sabe que cada minuto que dedica a ellas es un minuto menos para avanzar hacia su visión. Ese mismo principio puedes aplicarlo tú. Pregúntate: ¿qué cosas en tu vida puedes delegar, automatizar o eliminar para liberar tiempo para lo que realmente importa? Las herramientas modernas hacen más fácil multiplicar la productividad. La automatización, por ejemplo, permite que tareas repetitivas se realicen sin tu intervención. Desde simples recordatorios hasta sistemas completos de gestión financiera o empresarial, la tecnología está diseñada para ahorrarte tiempo. La diferencia está en cómo decides usar ese tiempo liberado. Muchos lo llenan con más distracciones, los multimillonarios lo reinvierten en construir. El control del tiempo también tiene un componente físico y mental. Musk, al igual que muchos otros de alto rendimiento, entiende que sin energía no hay productividad. Por eso cuida su salud, mantiene rutinas de sueño eficientes y sabe cuándo debe descansar. Trabajar más horas no siempre significa ser más productivo. Lo importante es la calidad del tiempo invertido. Un cuerpo agotado y una mente saturada toman malas decisiones. Por eso, cuidar tu energía es tan importante como cuidar tu agenda. En este punto surge otra verdad incómoda. Muchas personas dicen que no tienen tiempo, pero la realidad es que lo malgastan. Piénsalo, incluso trabajando 8 horas diarias, quedan al menos 6 o 7 horas libres cada día. En un mes, eso equivale a más de 180 horas. En 6 meses, son más de 1000 horas disponibles. ¿Cuánto podrías transformar tu vida si usas esas horas para aprender, crear, emprender o construir en lugar de consumir pasivamente? Esa es la pregunta que separa a quienes avanzan de quienes se estancan. Musk no es un superhéroe. No tiene más de 24 horas en el día, igual que todos. La diferencia es que él las usa con una obsesión quirúrgica. Cada día, cada semana, cada mes, están alineados con su visión. Esa consistencia es lo que le permite lograr lo que parece imposible. Y esa misma consistencia está al alcance de cualquiera que decida dejar de desperdiciar su tiempo. Imagina que a partir de hoy decides aplicar la regla de 6 meses. Tomas la determinación de eliminar distracciones, de crear una rutina de alto rendimiento y de enfocar tu tiempo en desarrollar una habilidad de alto valor. Imagina lo que ocurriría en medio año. ¿Seguirías en la misma situación actual? Lo más probable es que no. Esa es la diferencia entre soñar con cambiar y realmente hacerlo.
la forma en que decides invertir tu tiempo. Los multimillonarios lo saben, el dinero se multiplica, pero el tiempo solo se consume. Por eso cada segundo vale oro. Y la mayor ironía es que no necesitas ser millonario para empezar a controlarlo como un activo. Puedes comenzar hoy mismo, con lo que tienes, decidiendo qué actividades eliminas, qué nuevas rutinas adoptas y en qué enfocas tu energía. Al final, tu riqueza no se mide solo en dólares, sino en cómo usas tu tiempo para crear la vida que deseas. Capítulo 5. Construye sistemas que trabajen por ti. Elon Musk afirmó alguna vez, si trabajas para ti mismo sin crear sistemas, solo te compraste otro empleo, no creaste libertad. Esta idea resume de manera brutal la diferencia entre el autoempleo y la riqueza real. Millones de personas creen que al iniciar un negocio propio se liberan, pero en la práctica se convierten en esclavos de su emprendimiento. Trabajan más horas que cuando tenían jefe, llevan toda la carga sobre sus hombros y, si un día dejan de trabajar, los ingresos desaparecen. Eso no es libertad financiera, es una trampa disfrazada de independencia. La verdadera riqueza comienza cuando logras construir sistemas que funcionan sin ti, que siguen operando, generando ingresos y creciendo incluso mientras duermes. Un sistema puede ser una empresa con procesos bien definidos, un equipo que toma decisiones, una tecnología que automatiza operaciones o una estructura de inversiones que genera flujo constante de efectivo. La esencia está en que no dependa únicamente de tu esfuerzo personal, sino que pueda sostenerse y escalar más allá de ti. Musk lo entendió desde muy joven. Cuando cofundó Zip2, su primera compañía, la creó con la visión de ofrecer un software que ayudara a los periódicos a adaptarse al mundo digital. No era él escribiendo artículos o diseñando páginas uno a uno, era una plataforma que podía ser usada por miles de clientes al mismo tiempo. Lo mismo ocurrió con PayPal. No era más que enviando transferencias manualmente, era un sistema de pagos que escalaba globalmente sin requerir su intervención directa en cada transacción. Desde el inicio, su mente estaba entrenada para crear estructuras que funcionaran solas, y no simples empleos disfrazados. El error común del emprendedor promedio es querer controlarlo todo. Abren un restaurante y creen que deben estar presentes para que funcione, se obsesionan con cada detalle y terminan agotados. Musk, en cambio, diseña compañías que no necesitan su presencia diaria para cada operación. Tesla no depende de que Musk esté en la fábrica supervisando cada auto, ni SpaceX depende de que él arme cohetes con sus manos. Él diseña la visión, construye el sistema y luego confía en equipos y procesos que mantienen la maquinaria andando. Eso es lo que le permite tener múltiples compañías al mismo tiempo, mientras la mayoría de personas apenas puede manejar un solo pequeño negocio. La diferencia entre autoempleo y riqueza real se puede resumir en una pregunta. Si dejaras de trabajar hoy, ¿tu ingreso seguiría llegando? Si la respuesta es no, entonces no tienes un sistema, tienes un trabajo. Puede que seas tu propio jefe, pero sigues siendo empleado de ti mismo. En cambio, si logras construir estructuras que operen de manera independiente, alcanzas un nivel de libertad que te permite dedicar tu tiempo a crear nuevas oportunidades en lugar de apagar incendios. Musk aplica este principio en todos sus proyectos. Tesla no es solo una fábrica de autos eléctricos, es un ecosistema de energía que incluye baterías, paneles solares y redes de carga. SpaceX no es solo una empresa de cohetes, es un sistema completo que integra diseño, producción, lanzamiento y hasta internet satelital con Starlink. Cada compañía está pensada para funcionar como una máquina interconectada, capaz de crecer por sí sola una vez que se pone en marcha. Construir sistemas no significa desaparecer del negocio, significa enfocarte en las partes que generan mayor valor. Musk dedica su tiempo a tomar decisiones estratégicas, a innovar y a guiar la visión general, no a tareas repetitivas. Este enfoque es replicable en cualquier escala. Si tienes un pequeño emprendimiento, pregúntate qué partes puedes automatizar, qué procesos puedes delegar y cómo puedes estructurarlo para que funcione incluso si un día no estás presente. Esa es la semilla de la verdadera riqueza. Existen 3 pilares fundamentales para diseñar negocios que funcionen aún sin ti. El primero es la automatización. Vivimos en una era donde la tecnología permite que tareas que antes consumían horas puedan resolverse en segundos. Desde sistemas de facturación automática hasta campañas de marketing digital programadas, todo puede organizarse para operar sin supervisión constante. Cada proceso que automatizas libera tiempo y energía para pensar en lo importante. El segundo pilar es la delegación efectiva. Muchas personas fracasan porque creen que nadie puede hacer las cosas mejor que ellos, y terminan cargando con todo.
Los multimillonarios hacen lo opuesto. Construyen equipos con personas más talentosas que ellos en áreas específicas. Musk no es el mejor ingeniero aeroespacial del mundo, pero contrató a algunos de los mejores para SpaceX. No es el mayor experto en baterías, pero reunió a los mejores para Tesla. Entendió que su rol no es hacerlo todo, sino atraer y coordinar talento para que el sistema funcione. El tercer pilar es la escalabilidad. Un sistema escalable es aquel que puede crecer sin que los costos se disparen en la misma proporción. Por ejemplo, si eres un consultor que vende horas de trabajo, tu ingreso está limitado por tu tiempo. Pero si conviertes tu conocimiento en un curso en línea o en un software, puedes venderlo miles de veces sin que eso requiera más horas de tu vida. Musk aplica este principio al máximo. Cada auto de Tesla, cada satélite de Starlink, cada lanzamiento de SpaceX, está diseñado para multiplicarse de manera exponencial y no lineal. La clave está en entender que la riqueza no proviene del esfuerzo lineal, sino de los sistemas exponenciales. Un empleado trabaja 8 horas y recibe un sueldo fijo. Un autoempleado puede trabajar más horas y ganar un poco más, pero sigue limitado. Un creador de sistemas, en cambio, puede poner en marcha algo que genere ingresos incluso mientras duerme. Esa es la lógica que separa a quienes luchan toda su vida de quienes logran la independencia. Un ejemplo concreto de cómo esto cambia vidas lo encontramos en el mundo digital. Hay personas que pasan años trabajando en empleos mal pagados, pero alguien que construye un canal de YouTube exitoso, un software útil o una tienda online con procesos automatizados, puede generar ingresos recurrentes sin estar frente a la computadora las 24 horas. No es magia, es el poder de los sistemas. Y aunque no todos lleguen al nivel de Musk, cualquiera puede empezar a diseñar pequeños sistemas que crezcan con el tiempo. El problema es que la mayoría prefiere la comodidad del esfuerzo inmediato en lugar de invertir en construir algo duradero. Es más fácil vender tu tiempo que construir un sistema. Pero cada hora que inviertes en diseñar estructuras que trabajen por ti es una hora que multiplica tu futuro. Musk pudo haber seguido siendo programador y ganar un buen sueldo, pero eligió crear empresas que hoy valen cientos de miles de millones. Esa decisión no fue casualidad, fue estrategia. Diseñar negocios que funcionen sin ti también requiere un cambio de mentalidad. Debes dejar de pensar como trabajador y empezar a pensar como arquitecto. El trabajador se enfoca en la tarea, el arquitecto se enfoca en el diseño del sistema. Musk es un arquitecto de empresas, de procesos y de futuros. No construye con sus manos cada pieza, construye con ideas y con estructuras que otros ejecutan. Y eso es lo que le permite estar en múltiples industrias de forma simultánea. Imagina cómo sería tu vida si cada día que trabajas estuvieras construyendo no solo para hoy, sino para crear algo que siga funcionando mañana sin tu intervención directa. En lugar de desgastarte en apagar incendios, estarías edificando un sistema que crece solo. En lugar de depender de tu esfuerzo diario, dependerías de una máquina que trabaja por ti. Esa es la esencia de la riqueza real. La conclusión es clara, ser autoempleado puede darte independencia parcial, pero nunca libertad total. Si quieres riqueza verdadera, debes pensar en sistemas, en estructuras, en procesos y en equipos. Musk lo hace a gran escala con autos, satélites y cohetes, pero tú puedes hacerlo con negocios digitales, con inversiones, con franquicias, con cualquier modelo que se multiplique sin tu presencia. El tamaño no importa, lo que importa es la lógica, que no dependa de ti, sino que funcione incluso en tu ausencia. El futuro pertenece a quienes construyen sistemas, no a quienes cambian tiempo por dinero. Esa es la razón por la cual algunos trabajan toda su vida sin alcanzar la libertad, mientras otros, en pocos años, logran independencia. No es cuestión de suerte, es cuestión de arquitectura. Y tú decides de qué lado quieres estar, si del lado de los que se compran un empleo con otro nombre, o del lado de los que diseñan máquinas de libertad que trabajan incluso cuando ellos descansan. Capítulo 6. Rodéate de gente más inteligente que tú. Elon Musk alguna vez dijo, si eres el más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Esa frase encierra una de las verdades más poderosas del éxito. La riqueza no se construye en soledad, sino en compañía de personas que te exigen crecer, que te retan con sus ideas y que expanden tus límites mentales. La pobreza, en gran medida, se perpetúa porque el entorno está lleno de pensamientos limitantes, de personas que justifican el fracaso y normalizan la mediocridad. En cambio, quienes logran ascender hasta el nivel de multimillonarios lo hacen porque deliberadamente eligen rodearse de individuos más brillantes, más experimentados o más ambiciosos que ellos mismos.
Este capítulo no es un canto a la dependencia, sino a la inteligencia de reconocer que la verdadera grandeza surge de la suma de talentos y de la energía colectiva de un círculo selecto. Musk entendió esto desde joven. Aunque poseía una mente extraordinaria y una curiosidad insaciable, supo que solo avanzaría si absorbía conocimiento de personas que ya dominaban campos en los que él apenas estaba comenzando. Durante su adolescencia, devoraba libros de ciencia y tecnología, pero también buscaba conversaciones con expertos y mentores. En Silicon Valley, cuando lanzó Zip2, no era el más experimentado en negocios ni el mejor programador, pero supo rodearse de ingenieros y consejeros que lo guiaron en áreas que él desconocía. Ese patrón se repitió en Tesla, en SpaceX y en cada una de sus compañías. Musk no contrata personas para darles órdenes, contrata personas para que lo superen en sus áreas específicas y construyan cosas que él solo jamás lograría. Aquí radica la diferencia fundamental entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. La mentalidad pobre teme ser opacada. Prefiere rodearse de gente promedio porque le da seguridad emocional y le permite sentirse el más capaz dentro de un círculo pequeño. Es el jefe que nunca escucha a sus empleados, el emprendedor que rechaza consejos por miedo a parecer débil, o el amigo que se incomoda cuando alguien crece más rápido que él. En cambio, la mentalidad rica abraza la incomodidad de ser el menos experimentado en una sala llena de genios. Musk lo practica a diario. Su criterio de contratación no es solo que alguien sea bueno, sino que sea tan brillante que incluso lo haga replantearse su propia visión. Piensa en Tesla. Para convertir una idea descabellada, autos eléctricos que superaran a los de combustión, en una industria multimillonaria, Musk necesitaba un ejército de ingenieros, diseñadores y especialistas en energía. No buscó mediocres. Fue detrás de los mejores del planeta. Muchos de ellos venían de gigantes automotrices, de la NASA, de universidades de élite. La clave estuvo en que él no pretendió saber más que ellos en cada área. Lo que hizo fue inspirarlos con una visión y darles libertad para ejecutar. Ese modelo, aunque exige humildad, multiplica los resultados. La historia se repite en SpaceX. Musk quería colonizar Marte, un sueño que parecía de ciencia ficción. ¿Cómo iba a lograrlo alguien sin experiencia previa en la industria aeroespacial? Su estrategia fue brillante. Reunió a algunos de los cerebros más destacados en cohetería, materiales, astrofísica y mecánica. Su habilidad no fue ser un experto en cada disciplina, sino orquestar un equipo de expertos que compartían un propósito común. Al unir mentes extraordinarias bajo un mismo objetivo, creó una sinergia capaz de superar décadas de estancamiento en la exploración espacial. Si trasladamos esto a la vida de cualquier persona que busque volverse millonaria, la lección es clara. Tu riqueza dependerá en gran medida de con quién compartes tu tiempo, tus conversaciones y tus proyectos. Si tu círculo está lleno de quejas, excusas y limitaciones, tarde o temprano absorberás ese nivel de energía. Por el contrario, si te rodeas de visionarios, de emprendedores ambiciosos, de personas que leen más de lo que ven televisión, tu mente se expande y tu estándar de éxito se eleva automáticamente. La estrategia práctica para crear tu propio círculo de millonarios comienza por una decisión consciente. Deja de invertir energía en entornos que drenan tu motivación. No necesitas cortar relaciones de manera abrupta, pero sí establecer límites claros. Si tu grupo de amigos se burla de tus metas o considera ridícula tu ambición, eso es una señal de alarma. En lugar de tratar de convencerlos, comienza a buscar espacios donde la grandeza sea la norma. Puede ser un grupo de networking, un club de inversión, una comunidad online de emprendedores, o incluso un mentor dispuesto a guiarte. El segundo paso es invertir en relaciones de valor. La mayoría quiere recibir del entorno, pero pocos entienden que primero hay que aportar. Musk no solo buscaba aprender de los mejores, también llegaba con pasión, con energía y con ideas que despertaban el entusiasmo de los demás. Esa reciprocidad construye vínculos sólidos. Si quieres atraer a personas más inteligentes que tú, necesitas darles razones para querer estar cerca. Tu disciplina, tu creatividad, tu capacidad de trabajo. Finalmente, el tercer paso es abrazar la incomodidad. Estar rodeado de genios no siempre es fácil. Significa que constantemente verás tus propias limitaciones expuestas, que serás desafiado y que tus ideas no siempre serán las mejores. Pero esa incomodidad es el precio del crecimiento. Musk jamás habría llegado a donde está si hubiera buscado ser siempre el más brillante de la mesa. Al contrario, aceptó ser el aprendiz en múltiples contextos para terminar convirtiéndose en el líder que transformó industrias enteras. Rodéate de gente más inteligente que tú no es solo un consejo inspirador, es una estrategia matemática de éxito.
Porque cada conversación con alguien más avanzado acelera tu curva de aprendizaje, cada proyecto en equipo con personas de alto nivel eleva la calidad de tus resultados, y cada idea que escuchas de un mentor te ahorra años de errores. La pobreza se perpetúa en círculos de mediocridad, la riqueza florece en entornos de excelencia. Y como diría Musk, la clave no está en demostrar que eres el mejor, sino en asegurarte de estar en la sala donde los mejores te obligan a convertirte en una versión superior de ti mismo. ¿Quieres construir riqueza real? Empieza por mirar quién te rodea. Si tu círculo no refleja el éxito que deseas, no lo dudes, expándelo, transfórmalo y busca estar al lado de aquellos que ya caminan el camino que sueñas. Porque tu entorno es el espejo de tu futuro, y si te atreves a elevarlo, tu destino económico se elevará con él. Capítulo 7. Aprende a multiplicar tu dinero, inversiones inteligentes. El dinero es como gasolina en un coche, no quieres quedarte sin él en medio del camino, pero tu viaje no se trata solo de visitar gasolineras. Esa frase atribuida a Elon Musk refleja con precisión la relación que los multimillonarios tienen con el dinero. Lo consideran un recurso, no un fin. La mayoría de las personas piensa que volverse rico consiste en acumular dinero en una cuenta bancaria y defenderlo con uñas y dientes, pero la verdadera diferencia entre quienes permanecen atrapados en la clase media y quienes logran multiplicar su riqueza está en cómo entienden e implementan la inversión. Los multimillonarios no buscan ganancias inmediatas y emocionales, buscan multiplicadores de valor a largo plazo, aunque eso implique pasar años sin ver resultados tangibles. El error del principiante es creer que invertir significa apostar. Se dejan llevar por la moda del momento, hoy criptomonedas, mañana bienes raíces, luego acciones tecnológicas, como si la riqueza surgiera de perseguir la ola que parece más brillante. El problema es que la mayoría carece de paciencia y visión. Quieren duplicar su dinero en meses, no en décadas, y terminan cayendo en trampas que los dejan con menos de lo que empezaron. Musk jamás pensó de esa manera. Cuando vendió PayPal y obtuvo más de $180 millones, podría haberse retirado y vivir cómodamente por el resto de su vida. Cualquier persona promedio habría hecho exactamente eso, comprar mansiones, aviones privados, vacaciones interminables. Pero él eligió un camino que parecía absurdo, arriesgar casi todo ese capital en proyectos de alto riesgo como Tesla y SpaceX, empresas que en ese momento eran vistas por muchos como condenadas al fracaso. Ahí está la clave. Invertir como un multimillonario significa entender que el dinero es una semilla, no una cosecha. El agricultor no guarda las semillas en un cofre, sino que las entierra en la tierra, sabiendo que durante meses no verá nada, pero confiando en que con tiempo y cuidado se multiplicarán en frutos. Musk sembró su dinero en industrias con potencial de cambiar el futuro de la humanidad, energías limpias y exploración espacial. Por años vivió bajo una tensión enorme, incluso al borde de la bancarrota, pero esa paciencia y esa visión estratégica terminaron multiplicando su riqueza en magnitudes que parecían imposibles. Invertir como los ricos exige una mentalidad fría y un corazón paciente. Significa analizar cada oportunidad bajo el prisma de 3 preguntas esenciales. ¿Este activo o negocio crea valor real? ¿Tiene potencial de escalar en el tiempo? ¿Está alineado con una tendencia de futuro y no con una moda pasajera? Los novatos buscan la ganancia rápida. Los multimillonarios buscan el activo que seguirá creciendo cuando todos los demás se rindan. Un ejemplo concreto lo encontramos en Tesla. Cuando Musk decidió invertir gran parte de su fortuna en la compañía, el mercado automotriz estaba dominado por gigantes con más de un siglo de experiencia. Nadie creía que una startup pudiera competir con Ford, Toyota o General Motors. Además, los autos eléctricos eran vistos como juguetes costosos e imprácticos. La apuesta parecía suicida. Pero Musk entendía algo que la mayoría ignoraba. La tendencia hacia la energía limpia era inevitable, y aunque en ese momento no existiera la infraestructura ni la demanda, el mundo tarde o temprano giraría hacia esa dirección. Tesla estuvo al borde de la quiebra varias veces, y Musk incluso confesó que dormía en el suelo de la fábrica para no perder tiempo, pero su paciencia y su convicción de largo plazo hicieron que, años después, la empresa se convirtiera en la automotriz más valiosa del planeta. En SpaceX, la lección fue aún más radical. Musk invirtió cientos de millones de dólares en intentar construir cohetes reutilizables. Durante décadas, la NASA y otras agencias espaciales habían gastado miles de millones en cohetes que solo podían usarse una vez, lo que hacía que la exploración espacial fuera increíblemente costosa. Los primeros intentos de SpaceX terminaron en explosiones y fracasos públicos que muchos consideraron ridículos. Cualquier inversor común habría huido tras la primera pérdida. Musk, en cambio,
Persistió. Analizó los riesgos, ajustó la estrategia y apostó su fortuna personal una y otra vez. Finalmente, SpaceX logró el hito histórico de lanzar cohetes que podían regresar y reutilizarse, reduciendo los costos de la industria en más del 90%. Esa visión y resistencia al fracaso multiplicaron no solo su riqueza, sino también la de todos los que confiaron en su proyecto. El gran secreto que revelan estos casos es que los multimillonarios entienden el equilibrio entre riesgo y retorno. No se trata de evitar riesgos, porque sin riesgo no hay crecimiento. Se trata de asumir riesgos calculados en proyectos que, si funcionan, cambian por completo el juego. El error del novato es apostar todo en algo que desconoce o que no tiene fundamentos sólidos, mientras que el rico invierte después de un análisis meticuloso, dispuesto a esperar lo que sea necesario para ver resultados. Aprender a multiplicar el dinero también implica reconocer que no todo debe invertirse en negocios propios. Los multimillonarios diversifican, pero lo hacen con inteligencia. Musk invirtió la mayor parte en sus propias compañías porque creía en su capacidad de ejecución, pero también ha destinado recursos a proyectos paralelos en inteligencia artificial, energía solar y startups prometedoras. La lección es que el dinero debe estar siempre en movimiento, pero en movimientos inteligentes. Tener dinero estancado por miedo a perderlo es una condena a que pierda valor con la inflación. Otra clave está en la reinversión. Muchas personas, cuando logran su primera ganancia, la gastan en lujos para demostrar que lo lograron. Esa es la trampa que perpetúa la pobreza. Los multimillonarios, en cambio, reinvierten una y otra vez sus ganancias hasta que el capital se convierte en un monstruo difícil de detener. Musk pudo haber gastado las primeras utilidades de Tesla en caprichos personales, pero decidió reinvertirlas en investigación, en fábricas, en ampliar la producción. Esa disciplina lo separa del resto. Para cualquiera que busque seguir este camino, la mentalidad correcta al invertir debe ser la del constructor, no la del jugador de apuestas. Significa investigar profundamente, elegir sectores que crecerán con el tiempo, aceptar que habrá pérdidas iniciales y tener la fortaleza emocional de resistir la presión del corto plazo. La riqueza real no se construye en meses, sino en ciclos largos de inversión inteligente. El dinero por sí solo no garantiza el éxito. Lo que garantiza el éxito es la capacidad de ponerlo a trabajar en ideas, activos y negocios que crean valor real. Por eso los multimillonarios parecen tener suerte. No es suerte, es paciencia estratégica. Mientras la mayoría abandona después de unos pocos intentos, ellos persisten hasta que la multiplicación ocurre. Elon Musk lo demostró con Tesla y SpaceX, y ese mismo principio es aplicable en cualquier escala, desde quien comienza con unos pocos ahorros hasta quien maneja millones. La clave es pensar como un visionario y actuar con la disciplina de un inversor que sabe que cada semilla de hoy, bien plantada, se convertirá en un árbol que dará frutos por generaciones. Capítulo 8. Convierte tu pasión en negocio escalable. El dinero seguirá a la pasión si tu pasión resuelve problemas reales. Esa frase de Elon Musk es quizás una de las más contundentes para quienes buscan volverse multimillonarios desde la nada. La mayoría de las personas entra al mundo laboral o empresarial con un error fatal: trabajan solo por dinero. Se enfocan en obtener un salario, en cubrir gastos, en sobrevivir mes a mes, y aunque ese enfoque garantiza estabilidad mínima, jamás genera abundancia. Los multimillonarios entienden que el dinero es consecuencia, no objetivo. Ellos se obsesionan con aquello que los apasiona y, al convertir esa pasión en un negocio escalable, transforman su entusiasmo en fortunas. Musk nunca se propuso ser rico como meta final. Desde joven estaba fascinado por tres áreas: la tecnología informática, la energía renovable y la exploración espacial. Mientras otros soñaban con empleos estables, él dedicaba horas a programar, a leer libros de física, a imaginar cómo podía la humanidad convertirse en una especie multiplanetaria. Lo interesante es que esas pasiones parecían absurdas para la mayoría. ¿Quién iba a tomarse en serio a un joven que hablaba de cohetes y colonias en Marte cuando aún no podía pagar un apartamento? Sin embargo, esa pasión genuina lo llevó a crear empresas que hoy valen cientos de miles de millones de dólares. El error de trabajar solo por dinero es evidente. Si tu motivación es únicamente el ingreso, tarde o temprano perderás energía, te cansarás o te conformarás con un techo bajo. Piensa en alguien que abre un pequeño negocio de comida únicamente porque da dinero. Al inicio puede obtener ganancias, pero si no ama ese proceso, si no vibra con mejorarlo, se quedará estancado, cansado y probablemente cerrará cuando aparezca la primera dificultad. En cambio, cuando tu pasión se convierte en motor, trabajas más horas sin sentirlo,
Innovas porque disfrutas hacerlo y transmites una energía que atrae talento, clientes e inversionistas. Musk lo aplicó en cada proyecto. Zip2, su primera gran empresa, surgió de su pasión por la programación y la informática. PayPal nació de su obsesión por revolucionar los sistemas financieros con tecnología digital. Tesla fue la materialización de su interés por la energía limpia y la movilidad sostenible. SpaceX, el reflejo más claro de su pasión por el espacio y la ciencia ficción. Ninguna de estas empresas nació de un simple cálculo económico de qué negocio deja más dinero ahora. Todas nacieron de preguntas apasionadas: ¿cómo mejorar la forma en que vivimos? ¿Cómo acelerar la transición hacia energías limpias? ¿Cómo hacer posible viajar a otros planetas? Esa diferencia de enfoque explica por qué sus compañías no son negocios pequeños, sino gigantes escalables que impactan al mundo entero. El secreto de convertir tu pasión en negocio rentable está en la palabra escalable. Muchas personas hacen lo que aman, pero lo hacen en un formato limitado. Un pintor que vende un cuadro a la vez, un entrenador que atiende cliente por cliente, un artesano que produce manualmente sus productos. Sí, están trabajando en algo que les apasiona, pero no es escalable. Los multimillonarios entienden que la pasión debe convertirse en un sistema que pueda multiplicarse sin depender de su tiempo personal. Musk no fabrica autos con sus propias manos ni construye cohetes pieza por pieza. Su pasión se traduce en compañías, procesos e industrias que escalan exponencialmente. ¿Cómo alinear pasión con negocios escalables de manera práctica? El primer paso es identificar tu verdadera pasión, esa que no depende de moda ni de presión social, sino de un interés profundo y duradero. Pregúntate, ¿qué harías incluso si no te pagaran por ello? ¿En qué tema podrías perder la noción del tiempo leyendo, investigando o practicando? Ahí está la materia prima. El segundo paso es detectar cómo esa pasión puede resolver problemas reales del mundo. Amar algo es importante, pero si no conecta con una necesidad concreta de la sociedad, no se convertirá en negocio. Musk no solo amaba el espacio, entendía que resolver el acceso barato a cohetes era una necesidad estratégica para el futuro humano. El tercer paso es diseñar un modelo escalable. Esto implica pensar en sistemas, no en autoempleo. Si tu pasión es la música, en lugar de limitarte a dar conciertos pequeños, puedes crear una plataforma digital, un sello o una tecnología que amplifique tu alcance. Si tu pasión es la salud, en lugar de atender paciente por paciente, puedes desarrollar una aplicación, un servicio masivo o un producto que impacte a millones. La clave está en multiplicar el impacto de tu pasión más allá de tus horas disponibles. La pasión bien dirigida tiene un efecto magnético. Atrae a clientes que sienten autenticidad, a colaboradores que quieren unirse a tu visión y a inversionistas que detectan tu convicción. Musk no tuvo que rogar demasiado para atraer talento a SpaceX o Tesla. La gente se unía porque percibía que estaba frente a un líder impulsado por algo más grande que el dinero. Esa autenticidad es imposible de fingir, solo aparece cuando realmente amas lo que haces. Pero hay que aclarar un punto crucial: pasión sin disciplina se queda en sueño, y disciplina sin pasión se vuelve esclavitud. La riqueza surge cuando ambas se combinan. Musk no solo soñaba con colonizar Marte, también trabajaba jornadas maratónicas, estudiaba datos técnicos, supervisaba equipos y arriesgaba su propio dinero. Esa unión de amor profundo por la misión y trabajo brutal por ejecutarla es la fórmula que transforma la pasión en fortuna. La trampa en la que caen muchos es confundir hobby con negocio. No toda actividad que disfrutes puede convertirse en empresa millonaria. La diferencia está en si esa pasión puede resolver un problema grande y si puede escalar. Si amas cocinar, quizás no se trate solo de vender platos en un restaurante pequeño, sino de crear una cadena, un producto empaquetado global o incluso una tecnología alimentaria que revolucione el mercado. Piensa siempre en grande. La pasión es la chispa, pero la escalabilidad es el motor que multiplica. Elon Musk es la prueba viviente de este principio. Cada una de sus compañías nació de algo que lo fascinaba desde niño. Podría haberse conformado con tenerlas como pasatiempos, pero eligió convertirlas en negocios globales que no solo le dieron riqueza, sino que cambiaron industrias enteras. La lección es clara: si trabajas solo por dinero, tu techo será bajo y tu vida estará llena de frustración. Si trabajas en lo que amas, pero sin escalarlo, tendrás satisfacción personal, pero no riqueza. Si logras unir pasión, solución de problemas reales y escalabilidad, entras en el terreno donde los multimillonarios construyen imperios. Convertir tu pasión en negocio escalable no es una frase motivacional, es un plan estratégico.
Es reconocer que tu energía más valiosa está en lo que amas, y que esa energía, aplicada con inteligencia y visión, puede convertirse en empresas que trascienden tu tiempo de vida. Así como Musk monetizó su fascinación por la tecnología, la energía y el espacio, cualquiera puede transformar su pasión en una máquina de impacto y riqueza. El dinero nunca debe ser el fin, debe ser la consecuencia natural de vivir con propósito y de construir sistemas que expandan tu entusiasmo a millones de personas en el mundo. Capítulo 9. El poder de tomar riesgos y resistir el fracaso. El fracaso es aquí una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente. Con esa frase, Elon Musk resume una verdad que aterra a la mayoría, pero que explica por qué algunos alcanzan niveles de riqueza inimaginables. El fracaso no es un enemigo, es un aliado en el camino al éxito. Mientras la mentalidad pobre ve el fracaso como una vergüenza que debe evitarse a toda costa, la mentalidad millonaria lo entiende como el precio de entrada para descubrir ideas que realmente cambian el mundo. Musk no sería Musk sin su tolerancia casi inhumana al dolor, la crítica y la posibilidad de perderlo todo. Basta con repasar sus mayores fracasos para entenderlo. En los primeros días de PayPal, la compañía estaba al borde de la quiebra debido a fraudes masivos con tarjetas de crédito. La empresa perdía millones al mes, y muchos inversores ya querían retirarse. Musk, lejos de rendirse, insistió en buscar soluciones, reforzó los sistemas de seguridad y empujó al equipo hasta que lograron estabilizar el negocio. Lo que parecía un fracaso inevitable terminó siendo un éxito tan grande que eBay compró la empresa por $1.500 millones. Pero sin la resistencia inicial, ese desenlace nunca habría llegado. En SpaceX, los fracasos fueron aún más dolorosos y públicos. Los 3 primeros lanzamientos de cohetes fallaron de manera estrepitosa. Cada explosión representaba no solo millones de dólares perdidos, sino también la burla de medios, críticos y rivales. El cuarto intento era literalmente el último, porque Musk ya había invertido todo su capital personal y no quedaba dinero para continuar. Si ese lanzamiento fallaba, SpaceX desaparecería. La mayoría en su situación habría renunciado tras el segundo intento, quizás incluso después del primero. Pero Musk perseveró, y ese cuarto lanzamiento fue exitoso, marcando un antes y un después en la historia de la exploración espacial privada. Esa resiliencia lo salvó de la ruina y abrió la puerta a contratos multimillonarios con la NASA. Tesla vivió una pesadilla similar. La compañía casi desaparece varias veces en su primera década. Problemas de producción, falta de liquidez, retrasos tecnológicos, demandas de competidores, la presión era asfixiante. En 2008, la empresa estaba tan mal que Musk tuvo que pedir dinero prestado a amigos para pagar sus gastos personales. Mientras tanto, él mismo invirtió los últimos centavos de su fortuna en mantener a Tesla y SpaceX a flote simultáneamente. Fue un periodo en el que todo parecía perdido, y cualquiera habría aceptado vender o cerrar. Pero Musk resistió, soportó críticas despiadadas y continuó luchando. Hoy, Tesla no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la automotriz más valiosa del planeta. Estos ejemplos demuestran que el éxito millonario no se trata solo de tomar riesgos, sino de resistir el fracaso cuando llega inevitablemente. Musk arriesgó su reputación, su dinero y su estabilidad personal. Pero lo que lo diferencia de la mayoría es que, en lugar de derrumbarse ante la derrota, se levantó una y otra vez, aprendiendo y ajustando su estrategia. Esa resiliencia es la verdadera moneda del éxito, más valiosa incluso que el capital financiero. Ahora bien, ¿cómo entrenar la mente para tolerar el fracaso sin destruirse en el intento? En primer lugar, cambiando la percepción. La mayoría asocia el fracaso con identidad. Fracasé, por lo tanto, soy un fracasado. Esa asociación es tóxica. La mentalidad millonaria entiende que fracasar en un proyecto no significa fracasar como persona. Es solo retroalimentación, un dato que indica que no funciona. Musk nunca se definió por los cohetes que explotaron, se definió por la visión que perseguía más allá de cada explosión. En segundo lugar, desarrollando pequeños entrenamientos de riesgo. Así como los músculos se fortalecen con cargas progresivas, la resiliencia se construye enfrentando retos crecientes. Empieza tomando decisiones que te incomoden, asumiendo proyectos con posibilidad de error, exponiéndote a críticas. Cada vez que sobrevives a una caída, tu tolerancia se expande. Musk no se lanzó de inmediato a construir cohetes. Antes había enfrentado el caos de startups en quiebra, demandas legales y batallas tecnológicas.
Cada fracaso previo lo fortaleció para resistir desafíos mayores. En tercer lugar, es crucial separar emociones de estrategia. El fracaso duele, y negar ese dolor es inútil. Pero una cosa es sentirlo y otra es dejar que te paralice. Musk lloró, se frustró y vivió noches de insomnio, pero al mismo tiempo analizaba datos, ajustaba planes y buscaba soluciones. La disciplina de evaluar el problema fríamente, incluso cuando emocionalmente estás destrozado, es lo que permite transformarlo en aprendizaje y no en derrota final. También existe una técnica mental que los grandes emprendedores practican: anticipar el fracaso como parte del camino. Musk jamás asumió que todo saldría perfecto. De hecho, calculaba probabilidades muy bajas de éxito en Tesla y SpaceX. Esa anticipación le permitía no colapsar cuando ocurría un error, porque ya lo esperaba como escenario posible. Quien entra al juego creyendo que todo será triunfo inevitable, se derrumba con el primer golpe. Quien entra sabiendo que habrá tropiezos, resiste hasta llegar a la meta. Finalmente, la resiliencia no se trata solo de aguantar, sino de encontrar sentido en medio del caos. Musk podía haber abandonado porque las pérdidas eran inmensas, pero su misión era más grande que él. Esa conexión con un propósito, energías limpias, colonizar Marte, transformar industrias, le dio la fuerza para soportar lo insoportable. Quien busca riqueza solo por dinero, abandona rápido cuando llega el dolor. Quien la busca por una visión trascendente, soporta lo necesario hasta convertir el fracaso en escalón hacia el éxito. Tomar riesgos y resistir el fracaso es el filtro natural que separa a soñadores comunes de los multimillonarios que transforman el mundo. Musk es la prueba de que no se trata de evitar caídas, sino de levantarse tantas veces como sea necesario. Si el fracaso duele, acéptalo. Si las críticas pesan, escúchalas pero no te detengas. Si la derrota parece definitiva, recuerda que solo lo es si decides no volver a intentarlo. El fracaso no es el final del camino, es el precio que pagas por caminar rutas que nadie más se atreve a explorar. Y quienes aprenden a pagarlo con resiliencia son los que terminan conquistando la cima que todos admiran, pero pocos tienen la valentía de escalar. Capítulo 10. La fórmula de los 6 meses. Ejecuta sin excusas. Si algo distingue a los multimillonarios de quienes se quedan atrapados en la mediocridad es la capacidad de ejecutar rápido, sin excusas, sin esperar el momento perfecto que nunca llega. La mayoría de personas pasa la vida planificando, soñando, esperando señales externas o condiciones ideales. Elon Musk, en cambio, actúa, prueba, se equivoca y ajusta en el camino. Esa mentalidad de acción inmediata es la que permite que un plan de 6 meses pueda transformar radicalmente la vida de alguien que hoy parte desde cero. 6 meses parecen poco tiempo, pero si cada día se aprovecha con enfoque, disciplina y velocidad, es suficiente para sentar las bases de un imperio personal. El primer principio de esta fórmula de 6 meses es comprometerse con un objetivo claro y cuantificable. No sirve decir quiero ser rico o quiero mejorar mi vida. Se necesita una meta específica: generar tu primer millón, alcanzar cierto nivel de ingresos, construir un negocio rentable. Ese número o resultado debe convertirse en la brújula que guíe todas tus decisiones. Musk no se levantaba pensando en vaguedades, se levantaba con la claridad de lanzar un cohete, producir un auto eléctrico o cerrar una ronda de inversión. Tú debes hacer lo mismo, definir con exactitud lo que quieres lograr en medio año. El segundo paso es eliminar excusas y distracciones. Durante 6 meses, tu tiempo, energía y atención deben dirigirse exclusivamente hacia esa meta. Esto implica sacrificar comodidades, reducir el entretenimiento inútil, cortar con hábitos que no suman. Musk trabajaba jornadas de 16 horas cuando era necesario, dormía en la oficina y dedicaba cada minuto a avanzar. No se trata de copiar al pie de la letra su estilo, pero sí de comprender que un periodo de alta intensidad es lo que marca la diferencia. Medio año de enfoque brutal equivale a décadas de dispersión. El tercer paso es construir un plan de acción dividido en hitos semanales. La gran meta de 6 meses se fragmenta en pequeñas metas que deben cumplirse sin excusas. Por ejemplo, en la primera semana definir la idea de negocio o vehículo de inversión, en la segunda validar con clientes o mercado, en la tercera ajustar y lanzar un prototipo. Cada semana cuenta, y postergar equivale a retroceder. Musk avanzaba con iteraciones constantes, lanzaba versiones imperfectas, recogía datos y mejoraba. Tú también debes convertir la acción rápida en regla, no en excepción. El cuarto paso consiste en rodearte de información y personas que potencien tu avance.
6 meses no es tiempo para perderlo escuchando a quienes no creen en ti. Es el momento de nutrirte de ejemplos, mentores y contenidos que fortalezcan tu mentalidad y te enseñen tácticas prácticas. Musk siempre buscó a los mejores ingenieros, científicos y empresarios para aprender y trabajar junto a ellos. El entorno es determinante. 6 meses con la gente equivocada puede arruinar tu progreso, 6 meses con la gente correcta puede multiplicarlo exponencialmente. El quinto paso es ejecutar con mentalidad de prueba constante. No te obsesiones con hacer todo perfecto desde el inicio. En 6 meses no hay espacio para la perfección, solo para el progreso. Lanza, mide, aprende, corrige. Musk no esperaba tener el cohete más avanzado antes de probarlo. Lanzaba versiones que fallaban y de esas fallas nacían mejoras cruciales. Quien se queda planificando infinitamente pierde el tiempo más valioso de su vida. Recuerda, el éxito no llega por pensar demasiado, sino por hacer más que los demás. El sexto paso es monitorear resultados semanalmente. Lo que no se mide no se mejora. Cada semana debes evaluar si te acercaste a tu meta financiera, cuántos clientes conseguiste, cuánto capital acumulaste, qué acciones te dieron más retorno. Ajusta sin miedo. Musk constantemente revisaba datos, números, métricas, y con base en eso tomaba decisiones rápidas. Esa disciplina te permite no desviarte y mantener la ruta hacia tu primer millón en un periodo corto. El séptimo paso es preparar tu mente para la resistencia. En 6 meses vivirás fracasos, rechazos, momentos de cansancio extremo y tentación de abandonar. Aquí es donde la mentalidad de acción inmediata se pone a prueba. Quien se rinde a la primera dificultad nunca verá los frutos. Musk enfrentó críticas despiadadas, pérdidas millonarias y hasta la burla pública, pero nunca frenó su ejecución. Esa resiliencia es parte esencial del proceso. Aceptar que dolerá, pero también que el dolor pasará y el resultado quedará. El octavo paso es reinvertir cada ganancia. En 6 meses, tu objetivo no es gastar en lujos, sino multiplicar tu capital. Todo ingreso que consigas debe volver al negocio, la inversión o el proyecto. Musk vivía con austeridad en sus primeros años, destinando cada dólar al crecimiento de sus empresas. Esa disciplina financiera marca la diferencia entre quienes avanzan rápido y quienes retroceden. 6 meses de reinversión continua te permiten escalar mucho más de lo que imaginas. El noveno paso es visualizar diariamente tu meta cumplida. La mente necesita recordatorios constantes de hacia dónde vas. Dedica unos minutos cada mañana a visualizar el resultado, tu negocio funcionando, tu cuenta con cifras crecientes, tus clientes satisfechos. Musk siempre hablaba del futuro como si ya existiera: colonizar Marte, electrificar el transporte, transformar la energía. Esa certeza mental atraía recursos, talento e inversión. Tú también debes entrenar tu cerebro para creer y actuar como si el logro ya fuera inevitable. Finalmente, el 10º paso es ejecutar con velocidad y sin excusas hasta el último día. No importa si un día estás cansado, si no ves resultados inmediatos o si todos dudan de ti. Lo único que importa es seguir ejecutando. 6 meses de acción implacable pueden parecer una eternidad en el esfuerzo, pero son un parpadeo en la vida. La diferencia es que, al final de ese parpadeo, tendrás resultados tangibles que otros tardan años en alcanzar. La fórmula de los 6 meses no es mágica, es práctica. Se basa en disciplina, enfoque y acción inmediata. No se trata de esperar oportunidades, sino de crearlas. No se trata de quejarse de lo que falta, sino de aprovechar lo que ya tienes. No se trata de imaginar una vida mejor, sino de construirla con pasos concretos día tras día. Musk no se convirtió en multimillonario por esperar, lo hizo por ejecutar con velocidad brutal, incluso cuando todo parecía imposible. Hoy tienes la posibilidad de aplicar esa misma fórmula en tu vida. 6 meses de sacrificio, disciplina y acción pueden separarte radicalmente de la pobreza y acercarte a tu primer millón. La clave es decidir ahora, comprometerte hoy y empezar a ejecutar ya. No mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando tengas más tiempo. El momento es ahora. Si decides vivir los próximos 6 meses como lo haría un multimillonario en formación, el resto de tu vida se transformará para siempre. La elección es tuya: seguir esperando o ejecutar sin excusas hasta que tus sueños se conviertan en resultados concretos. Conclusión importante. Llegamos al punto en el que todo lo dicho debe dejar de ser teoría para convertirse en acción. Elon Musk lo expresó con una claridad que incomoda pero libera:
Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes hacerlo. Esa es la esencia de la fórmula real. No se trata de esperar a que el mundo te dé permiso, ni de conformarte con lo que te tocó vivir, sino de decidir con determinación que tus sueños merecen existir en la realidad. El camino hacia la riqueza desde la pobreza es duro, y nadie debería engañarte haciéndote creer lo contrario. Habrá noches sin dormir, días en que el cansancio te quiebre, momentos de fracaso que te harán dudar de todo. Pero también habrá instantes de claridad, pequeñas victorias, aprendizajes poderosos y avances que, paso a paso, te acercarán a tu objetivo. La diferencia entre quienes logran dar el salto y quienes se quedan atrapados está en esa capacidad de seguir, aun cuando todo parece perdido. Musk estuvo al borde de la bancarrota, vio a sus cohetes explotar, fue ridiculizado por expertos, pero nunca retrocedió. Lo que separa la pobreza de la abundancia no es el dinero en sí mismo, sino la mentalidad y las acciones que repetimos cada día. Puedes nacer en desventaja, crecer sin recursos y enfrentarte a carencias, pero si decides invertir en tu mente, en tus habilidades y en la disciplina de ejecutar sin excusas, estarás sembrando el mismo terreno fértil donde se han forjado los multimillonarios. La riqueza no es un accidente, es el resultado acumulado de cientos de decisiones pequeñas tomadas con visión, valentía y persistencia. El camino es difícil porque requiere ir contra la corriente. La mayoría elige la comodidad, la excusa, la espera. La minoría decide arriesgarse, construir y soportar el peso de la incertidumbre. Es en esa minoría donde nacen los grandes cambios, las empresas que transforman el mundo, los imperios que generan millones. Musk no se conformó con ser un programador exitoso, soñó con cambiar industrias enteras y se atrevió a perseguirlo. Esa audacia es la chispa que convierte lo imposible en inevitable. No hay garantía de éxito absoluto, pero sí hay garantía de que, si no actúas, nada cambiará. La verdadera tragedia no es fracasar en el intento, sino nunca haber intentado. Cada día que pasa sin dar pasos hacia tu libertad financiera es un día regalado a la pobreza. Y cada día que eliges actuar es un ladrillo más colocado en la construcción de tu nueva vida. Hoy tienes frente a ti una decisión que marcará tu destino. Puedes cerrar este ciclo y volver a la rutina de siempre, o puedes usarlo como el punto de partida de algo más grande. Nadie lo hará por ti. Nadie vendrá a rescatarte. Tú eres el arquitecto de tu futuro, el único capaz de transformar 6 meses de disciplina en una vida entera de abundancia. Comenzar hoy no significa tener todas las respuestas ni esperar el momento perfecto. Comenzar hoy significa dar el primer paso, aunque sea pequeño, y comprometerte a no detenerte. Musk empezó con curiosidad y una computadora vieja, y ese inicio imperfecto lo llevó a desafiar industrias enteras. Lo mismo puede ocurrir contigo si decides romper las cadenas de la espera y pasar a la acción inmediata. El mundo necesita menos espectadores y más constructores, menos soñadores pasivos y más ejecutores implacables. Cada excusa que te detiene hoy será un arrepentimiento mañana. Cada acción que emprendas hoy será un resultado mañana. El tiempo nunca se detiene, 6 meses pasarán de todas formas, con o sin tu esfuerzo. La pregunta es, ¿cómo quieres verte cuando llegue ese día? La fórmula real está frente a ti, no como un secreto guardado para unos pocos, sino como un camino exigente, duro, pero alcanzable. Si estás dispuesto a pagar el precio en disciplina, sacrificio y acción, entonces nada podrá impedirte dar el salto. La pobreza puede ser tu punto de partida, pero nunca debe ser tu destino. La invitación es clara y directa, comienza hoy mismo. No mañana, no la próxima semana, no cuando todo esté alineado. Hoy. Ejecuta, ajusta, persiste. Haz de tu vida la prueba viviente de que sí se puede pasar de la carencia a la abundancia, de la oscuridad a la luz, del ordinario a lo extraordinario. El momento es ahora, y la decisión es tuya. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.